Hola Luis, buenas tardes. Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, bien. Estoy sufriendo con internet, hermano. Yo no sé qué está pasando, pero no puedo entrar, man. Me tocó Ah, cerrar todo y volver a habilitar. Pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo les fue? bien, bien, vamos ¿Bien? bien. Qué bueno, Sí, hermano, me alegra. Y estamos man, al... qué pena ayer, pero no pude hacer ninguna de las sesiones porque uno de los docentes que iba a servir de jurado de trabajos de grado se enfermó. Y ayer me mandaron eso como a las casi 3 de la tarde, hermano. 3 trabajos de grado, man, para Ay, leérmelos y poder desarrollar la actividad. Es muy fregado. no, pues que camello. Sí, pero pues nada, man, me tocó mandarles el correíto pidiéndoles disculpas y todo, pero sí, o sea, ahí sí no tenía para dónde Sí, más agarrar. sí. Esta es la última clase, ¿cierto, profe? ¿O falta Sí, 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 sí. Esta es ya la última. las últimas clases? No, esto se Sí, se pasó supone volando. que, sí, se supone que acabamos mañana, ¿no? Mañana es lo último. eh, y ya finaliza todo, ¿no? Pero tú quedaste Sí, eximido de todo, ¿no? sí, Ah, de sí, las yo mías. estoy eximido de todo. Qué bien, hermano, chévere. Aunque creo que le quería presentar disculpas a los compañeros porque cuando hicimos ayer en consultoría tributaria, en la semana pasada, antepasada, que nos apasionamos tanto con el tema de la declaración De de la renta. declaración de renta. Sí, cometí un errorcito de como de 1200 kilómetros cuadrados, porque me puse a googlear y encontré las dos primeras noticias que habían y eran unas noticias falsas. Esas noticias las Ah, vio. ¿en serio? Sí, entonces me tocó ponerme otra vez a consultar y reconsultar y resulta que la finca de Uribe no es tanta, son apenas 1230 hectáreas Ah, vea en el pues. lugar. Entonces, no, ahí es donde uno se da cuenta de que uno se apasiona y uno se comete errores. Sí, claro, total. Comete errores por estar en caliente, por estar tratando de como de seguir una pauta y no pensar, no analizar. No, pero eso, man, eso nos pasa a todos. O sea, eso, pues, imagínate, le pasa a los que son duchos en temas de redes sociales y cada rato se equivocan y comparten noticias falsas y todo eso. Exacto, porque Desafortunadamente es que esa, esto, sí. esa, esa noticia o ese tweet, pues, eso fue un tweet que desarrolló Gustavo Petro. Ah, sí. Vea pues. Sí. Y adivine quién lo desmintió. ¿Señor Noticias 1. Uribe? No, ¿Noticias uno? ¿En serio? Noticias 1 desmintió a Gustavo Petro en esa noticia. Vea pues, qué vaina. Mm, Bueno, bien, chévere, hermano. Chévere sí, eso. sí, Sí, pero yo sí me fui con el dato en la cabeza. 85% de Bogotá. sí, fue pucha, es que eso es mucha tierra. Sí. No, pero con todas las tierras que tiene Uribe, estaba analizando, es un pobrecito, es que imagínense que en estos momentos la cantidad de ganado que tiene él llega casi a las 10.000 cabezas de ganado en Mm, esas tierras. Y sí, como estábamos analizando y seguimos analizando, 10.000 cabezas de ganado es para producir al año más de 1.500 millones de pesos en ganancias. imagínese. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí. Y eso era lo que estábamos pensando porque cuando vimos todo esto, porque la señora mía y yo nos pusimos a pensar y analizar por todos lados, pues que nosotros nos preocupamos, nosotros, uno de los fuertes de nosotros o de los ahorros que podemos hacer al año es cuando elaboramos las declaraciones de renta de las personas Sí. acá en el municipio. Y nosotros muchas veces, no, pues es que uno se le da miedo, le da mucho temor cuando uno empieza a ocultar cositas y empezar
como a ellos no les gusta que uno los ponga, que les ponga tantas cosas, que le ponga Sí, tanto, entonces uno empieza de pronto a tratar de colaborarles y uno es muerto del miedo. Y este señor, el contador de Uribe, ¿cómo hace para ocultar miles de millones de pesos? terrible. Yo no entiendo cómo puede hacer este man, cómo Sí, ¿cómo pues, puede hacer esto? Porque es que es mucha cantidad de plata y es una persona pública Sí, y va a estar en el ojo del huracán. No, ves que ves que el obtener de esas tierras, obtener ganancias de 13.000 pesos, pues, es irrisorio, es una burla, eso es algo que 13.000 pesos me los gano yo es que eso es ridículo, en man. O en sea, una hora de trabajo. imagínese. ¿Ah? Sí, para venir a decir que él únicamente obtiene de esas tierras 13.000 pesos, pues no, no. En un año, ¿no? Exacto, en un año no, no, no tiene presentación. Terrible. Pero bueno, ahí. Ahí vamos, de todas maneras, ya con lo que nos van a acomodar en la próxima reforma tributaria, Ay, se nos va a esa olvidar Uribe, se nos va a olvidar todo. se viene con todo, hermano. Sí, 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 ahí sí, mejor dicho, nos van a coger agachados, nos van a coger, Duro, duro, hermano, sí. sí, ahí lo la van a clavar del todo, va a ser, y que la tienen que hacer, porque es que el Estado no tiene los recursos para seguir subsistiendo, o le tocaría endeudarse más. Sí, pero ese tema está complejo, hermano, porque a nivel mundial, ¿se has visto lo del tema de la inflación y la hiperinflación para la cual Sí, vamos? se vienen unas cosas muy, muy, muy oscuras para todo, menos para China. Sí, China y Rusia, digamos que ellos no tienen su reserva en dólares. Es que todo esto en realidad partió fue desde 1971 cuando quitaron el patrón oro. Exacto, sí. Entonces sí, pero complicado, hermano. Y me he puesto a ver otros tipos de programas y entonces empiezo a atar vainas y todo esto va muy relacionado con el desarrollo de la computación cuántica, con los objetos de desarrollo sostenible de la ONU, con lo que quiere el Foro Económico Mundial. Y uno dice, pucha, todo esto va orientado a, primero, acabar con las monedas de los países y solo tener una moneda, que posiblemente va a ser el Bitcoin. El Bitcoin, sí. Y pues todo eso sobre una plataforma muy robusta, basado en computación cuántica, sobre la cual pueden montar perfectamente y con todos los juguetes todo cualquier tema de inteligencia artificial, porque ahorita inteligencia artificial no ha podido funcionar bien, es por la cantidad de equipos de baja potencia que se tiene para que eso pueda en realidad maximizarse su potencial. Exacto. Entonces, y eso, hermano, lo que va a generar es un desempleo varado y ahí sí va a haber hambruna y es la manera más elegante que tienen para reducir la población. Exacto, sí. Es una de las formas en que todo en la naturaleza, cuando se están agotando los recursos y se está agotando todo, la mayoría de las especies cogen y sobreviven los más fuertes, los más adaptados a la zona, a la naturaleza en que están, y esos son los que sobreviven, los otros se murieron y se acabaron. Entonces, Sí, eso parece que nosotros fuéramos también para ese lado. sí, es duro el tema y pues hermano, no sé, esto para dónde va es bien complicado y pues, ojalá que en realidad esto se pueda, tenga una salida, pero está bien difícil. Sí, y lo peor de todo es que la mayoría de las personas piensan o están pensando que esto es para a largo plazo. Esto de pronto pues, no, les toque a mis hijos, como dicen, de pronto les toque a mis nietos. Y resulta que las proyecciones están a 3, 4 años, 5 años para que todo esto se venga encima. Sí, hermano. Sí, muchas proyecciones apuntan un año en que Exacto, el otras, tema, en que el tema va a estallar, el tema de la inflación se va a disparar y no va a haber quién pueda soportar los precios que se van a venir de aquí en adelante. exacto.
Entonces ahí sí para dónde cogemos, ahí sí qué hacemos. Duro, hermano, duro, duro. Si tiene ahorritos, hermano, tratar de meterlos en oro, tratar de meterlo en, en piedra, en minerales que sean susceptibles para temas de tecnología. Sí, El Intalio es que se llama. el, ¿cómo es sí, la de los procesadores, Sí, el coltán, coltán, esa vaina. Sí, todos esos todo minerales. eso a veces Pero toca comprarlo. el problema es que pues uno sí cuenta con los ahorros, pero no, uno no tiene un volumen de inversión tan alto como para decir que va a sobrevivir de eso. Sí, exacto. Sí, esa es la otra. Es la otra, uno a duras penas tiene, hombre, uno sobrevive y los hijos de uno estudian, uno también pues pasa bien, pero no queda así la gran cantidad de dinero como para decir que yo voy a hacer una inversión. Tendría que Sí, empezar muy, muy, muy abajo para poder, y se necesitaría lo que decimos, necesitarían años para crear un capital. sí. Ven, viejo, ¿y cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro. ¿En serio? Vea, pues, qué chévere. ¿Y ya, Tengo, ya grandes o qué? tengo la niña que tiene 25 años. Ella ya es profesora, es licenciada en preescolar. Ah, qué chévere. Tengo el hijo mayor que está estudiando ingeniería civil en el Politécnico. Está en el segundo semestre. Bien. El hijo que me sigue es Juan Esteban y está estudiando arquitectura en la Universidad Nacional, también en segundo semestre. Vea, Y pues. tengo mi último hijo que es Mateo, que está en décimo de bachillerato. Man, qué duro, juepucha. Sí, Eso es todos plata, seguiditos. plata por todos lados. Ah, Man. sí, Qué sí, duro. porque es que los computadores, que ya el de arquitectura, que necesita un computador que le corra los programas de arquitectura, entonces no es un computador cualquiera, es un computador con tarjetas yo no sé qué y que estas cosas, ahí se va una platica. Que el otro también necesita también un computador potente, ahí se va otra platica. Que el de arquitectura que necesita sobre todo para maquetas, para trabajos, para esto, ahí se van unas pláticas también bastante gruesas en eso. Entonces, Sí, uno a veces no, pero todo es por ellos, eso, la plata va y viene, muchas veces la plata va y viene y eso, ellos que salgan adelante. Y sí, yo con mi señora, pues nosotros también tenemos una vida muy buena, porque nosotros todo lo hacemos juntos. qué bien. Y entonces en la empresita que tenemos, en la empresita tampoco, en la empresa que tenemos, manejamos 8 o 10 empresas acá en el pueblo y manejamos más o menos en el año unas 30 40 declaraciones de renta. Hacemos exógenas. También mi esposa sí es una tesa para eso. Qué Para duro, la bien. exógena. Ella es una tesa y yo voy detrásito y pegadito de ella. Y eso hay muchas, porque a muchos contadores, a la mayoría no les gusta desenredar exógenos. Uf, es una Entonces, galleta, hermano. sí, eso a nadie le gusta. Entonces, uno se mete y eso ahí le va haciendo, le va haciendo. Y hay unas que salen muy fácil, unas que salen derechito. Hay otras que sí hay que camellarle mucho, Sí, pero otras salen muy facilito. Y también muchas veces que hacer balances, que hacer una cosita, que hacer la otra. Entonces ahí se va yendo uno. Por ahí tenemos una empresa que tocó pista y es una empresa de construcción. Trabaja por ahí. Entonces estamos empezando a desarrollar el plan de negocios de ellos y estamos empezando a montarle la contabilidad a ellos. Y ahí vamos, porque esa es una experiencia totalmente nueva. sí. Qué Esa, sí, bacano. esa nos está dando, porque nos está poniendo a estudiar, porque todavía no sabemos. Y no sé, pero me permiten, profe, un momentico que yo Dele, le dele. pasa.
Profe, hola, ¿cómo está? Ay, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Elena Flores. Elena, ¿cómo estás? ¿Bien, bien? Profe, al fin lo corché con la pregunta que me hizo que nunca me dio respuesta. De... La de la entidad que no está legalizada. ¿De la qué, perdona? De la entidad que no está legalizada. Recuerda que le comenté de una empresa que mueve en el año más o menos 700 millones, todavía figura como régimen simplificado, nunca ha presentado IVA y de acuerdo a los ingresos le toca exógena. Entonces, ¿qué era lo más recomendable? ¿Presentársela o seguir como si nada hubiera pasado? Sí, pues se me había olvidado el tema, perdón. ¿Cuántos que tiene? ¿700 millones? Eso movió en el 2019 y en el 2020 movió un poquito más porque es una empresa de alimentos. Ok, bien. Ellos ya se legalizaron, pero apenas se legalizaron el día de ayer. Ah, pero bueno, bien. Sí, logré por fin que lo hiciera. ¿Y qué? ¿Cómo les vendiste la idea? Porque eso no es fácil. Uy, profe, ¿cómo está la situación ahora? La necesidad de dinero que tiene el gobierno, eso van a empezar a coger cabezas, van a empezar a cazar personas. Sí. Pero entonces, ¿cogieron el hilo y fueron y se formalizaron? Pues, profe, como eso ya lo hace uno por internet, ellos Sí. tenían cámara de comercio y eso. Ya lo que hice fue pasarlos a régimen común, ya les saqué resoluciones, ya tienen facturación electrónica. Un proceso con ellos que tengo que empezar. Es un proceso porque igual ellos manejan demasiado inventario y tienen que empezar a cambiarlo, a cambiar las bases, a cambiar los que tienen IVA, pues hacer el proceso. Oye, pero chévere, qué bueno. Sí, profe, ya me coroné dos que venía hace por ahí 3 años rogándoles que lo hicieran, porque uno les conoce el proceso de vida de ellos y les da uno como pesar que por un capricho la DIAN se les quede con lo que han construido con tanto esfuerzo. Entonces siempre fue una lucha como de 3 años lograr que entendieran que es un beneficio para ellos. Pero muy bueno, o sea, buenísimo eso porque, vuelvo y te digo, eso no es fácil convencer a la gente No, que eso es un camello. sí, Eso es un camello y hay que ser consciente, profe, que aquí en Colombia hacer empresa es muy costoso, muy costoso. sí, Uno eso los sí. entiende porque no se legalizan, es que es muy difícil, muy, muy difícil. Pero ahí vamos, profe, ahí vamos. Sino No, que con esa empresa que yo le digo que legalicé, yo sé que ellos ya están expuestos, ellos ya dieron papaya, ¿cierto? Y sí. ellos en cualquier momento van a ser requeridos, pues tienen que estar muy de buenas para que no. La pregunta que yo le había hecho, profe, o el consejo es, ellos deben de presentar exógena porque los ingresos le dieron, pero ellos nunca han presentado IVA ni han presentado nada, entonces, que si lo hacía o no lo hacía, no les presento o no les presento. Uy, pues mi chica. ¿Mm? Porque es que yo me pongo a analizar, profe, y es más costoso la sanción de una exógena que la sanción de los IVAs que no presentaron, llegando el portito caso de que les hagan un requerimiento. Sí. No, Entonces, y es factible que les hagan ese requerimiento, ¿no? porque del IVA sería pagar los 3 cuatrimestres del año 2019-2020, más su sanción pues correspondiente y los intereses que hubiera generado eso, mientras que la sanción de la exógena es el 5% de cada formato que uno deje de presentar, y esas empresas mínimo se llevan 8 o 9 formatos. Uy, pues pucha. Entonces son sanciones muy altas. Yo más o menos hice el cálculo con Hernán y una sanción de ella puede subir hasta los 100 millones de pesos más o menos. 100 millones, uy, Mm. pucha. ¿Y Sí. ya le contaste a ella? No. Sí, ella tiene el conocimiento, ella sabe, igual ellos saben que están en una cuerda floja, rezando de que no pase nada, pero lo que sí quiero es como hacerle las cosas bien hechas, que no, que tengan menos riesgos, porque yo pienso que ya con lo que se hizo ayer fue un logro muy grande, porque ahorita en mayo se les presenta el primer IVA, se les da un saldo que paguen algo y ya va a ver la DIAN que ya se están legalizando, pues de que ya están en el proceso de legalización. Entonces de pronto Puede que pase por debajo y no lo esa, vean.
¿sí? Exactamente. Entonces, Pero, yo pero pienso que el IVA descontable que ellos manejaron se puede manejar como un mayor valor del costo, ¿no? sí, exacto. Pienso, pues yo no sé, eso como he pensado como en eso. Y del otro, lo que el Hernán quería preguntarle de la empresa Nueva Construcción, es que no tengo nada, no tengo como conocimiento de cómo se maneja una empresa de esa, pero me imagino que el principio es igual a todas las empresas, pienso yo pues a todas las actividades, solo que ya va enfocado a otro manejo diferente. Pues ayer alguien me estuvo explicando, y por ejemplo esa empresa se va a trabajar es con IU, con el 10% pues del contrato. Y ya lo otro, como es para pago de nómina, ya se manejaría como ingresos exentos. Entonces esa era la duda que yo tenía, que si sabiendo que todo el dinero entraba a la cuenta de la empresa, ¿cómo justificaban ellos ese ingreso ante la DIAN? Hijo de mi chica. ¿Es una empresa de qué me decías? Ellos tienen 4 actividades económicas principales. Es que eso es un grupo de jóvenes, profe. Hay uno que es ingeniero civil, hay otro que es arquitecto, hay dos ingenieros civiles, un arquitecto y un ingeniero industrial. Y ellos mostraron una constructora, se llama Grupo Tapias. La Ok, actividad principal de ellos es la construcción de edificación, ¿cierto? Básicamente urbana. El otro es diseño y elaboración de planos. Hay otro que es de arrendamiento y hay uno último que es que va muy enfocado en la parte de diseños, para todo tipo de maquetas, de carreteras, claro. edificios, acueductos, pues tienen esas 4. Y a ellos en este momento les salió un contrato para hacer del pueblo, me parece que es muy alto, es un contrato como de 1.350 millones de pesos. Qué bueno. Pero de ese contrato ellos solamente van a ejecutar el 50%, porque el otro 50% lo va a ejecutar la empresa que los contrató. O sea, la empresa que los contrató les va a comprar todos los insumos que necesitan para hacer el proyecto. Y ellos ponen toda la mano de obra, con todo, pues con seguridad social, seguridad industrial, prestaciones, todo. Y de ahí sacan el IU de ellos, que sería el 10% del 10%. contrato. Ya, de ese IAIU ya le pagaría uno el IVA al gobierno, ¿cierto? El 19% de ese IAIU. Exacto. Entonces la duda que tenía era del otro dinero, cómo lo, cómo lo justifica uno ante la DIAN, porque ellos tienen un contrato de labor sin representación, creo que se llama, profe. Sí, sí. Entonces, según Ah, entiendo, se maneja así, se lleva al ingreso grabado el IU y al ingreso exento el que es para pago de mano de obra. Y ya la diferencia del contrato se llevan a las cuentas de orden para que se visualice el total del contrato. sí, aquí yo nunca he trabajado con una empresa de esas, pero aquí veo en Actualícese, Ajá. dice, la figura de AIU tiene principalmente un propósito tributario debido a que permite que el IVA y la retención en la fuente se liquiden sobre una base especial. ¿Qué es AIU? El concepto de administración, imprevistos y utilidad no está definido legalmente, pero es utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos servicios. Aunque no existe una norma que reglamente esta figura, representa los costos indirectos de ciertas actividades relacionadas con el objeto del contrato cuya ejecución es determinante para que se garantice el proyecto. Mm, Ahí en contratos de prestación de servicios, administración, bueno, que estos son los elementos de la IU. Administración. Hace Sí. referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente del proyecto. Por ejemplo, lo que son todo lo que tiene que ver con honorarios, impuestos, costos de personal, arriendos, etcétera. Imprevistos, que es la I de IU, corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman parte del riesgo normal del contrato. Algunos ejemplos son los atrasos por el clima, accidentes de trabajo, y utilidad es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones contractuales, es decir, aquí el 10%.
¿cierto? Ujú. Fue introducida, con el propósito de fijar su expresión. Porque, profe, con esta entidad sí es un aprendizaje que estoy teniendo porque es primera vez que yo he tenido la oportunidad de manejar mucho tipo de empresas. Con las contadoras Sí. que yo laboré, manejaba mucho tipo de empresas. Entonces, adquirí algo de conocimiento en ese sentido. Espérame, que yo creo que tengo una cartilla, permíteme un momentico. Pues, profe, todo lo que nos puede Acá, ahorita para nosotros ponernos al día. Porque a mi sí, esposo lo contrataron para la parte de salud ocupacional y a mí para la parte contable. ok. Espérame porque yo sí creo haber visto algo de esto. Mm, Sí, es una cartilla práctica. Espérame. No, porque si ya la encontré, pero permíteme. Ah, ah. Mi amor. Pero mira que la puedes descargar. Ujú. Puedes entrar. Bueno, voy a mandar por esta sesión, por el chat. Ujú. La hermana mandó algo por el chat. ¿Qué color tengo? El apellido de Luis es Álvarez. Sí. Bueno, Entonces, al enlace que les voy a enviar, los va a mandar a esta página y simplemente le dicen descargar. Pueden decirle a este descargar gratis
se demora 40 segunditos en descargarle y ahí ya pueden tener acceso a esa materia, a ese material, y ahí hay un ejercicio práctico que les bueno, puede qué bien. servir de eso. Pero, hermano, no me aparece usted en el chat. Ah, no, ya, espera, aquí. Te lo voy a enviar al chat de Teams. Listo. Ahí ya te lo envié. Pero al chat de esta reunión o al chat de Teams. De Teams. Si entras a Teams, le das clic en chat, creo que ahí debe estar. Si Sí, no, aquí está. ¿Ya? Ya lo tengo. Sí. Ya lo tengo acá. La dirección URL ya la tengo. Ok, perfecto. Ya lo voy a... No, la cartillita está buena, hermano. Le puede servir muchísimo para eso. Aquí la estoy viendo. Lo que pasa es que uno muchas veces uno cree que la sabe todas y hay muchísimas cosas. Esto es un mundo. No, hermano, contaduría tiene arandelas por todo lado, hermano. Sí, eso estoy viendo, porque se queda uno gringo cuando le preguntan una cosa y uno ni siquiera sabía que existía. Exacto. Pues ahí, para mi concepto, ahí tocan todos los temas que necesitan saber para poder sacar esto adelante, hermano. Ah, bueno, qué perfecto. Ya Ya enseguida. están las contabilizaciones, está todo. Está chévere, hermano. La que necesitamos. Sí, mira, yo ya la descargué acá. Entonces, muchas gracias. No, a ti. Sí, toca, mire, caso contratistas de obra civil en la página 23. En la página 23. Sí, y ahí están Porque las... sé que está en pensión de laboral. Uy, laboral. Fue pucha grave, pero cuéntame, ¿qué es? Si yo voy a contratar a una persona que ya cumplió la edad de jubilación, ¿yo la debo afiliar a todo el régimen de seguridad social? ¿O por más edad hay que afiliar a la pensión? Uy, no grave. ¿Y no has entrado a mirar en el Ministerio de Trabajo? Nada, profe, no he mirado, no he mirado. Yo diría que sí, porque si una persona se me muere, ¿quién le cubre a ella la pensión? Sí, pero sí, tiene todo el sentido, ¿no? Ah. Pero de pronto por ahí hay algo en la que uno se puede ahorrar ese Porque pago, ¿no? si usted entra a esas plataformas que le dejan liquidar la seguridad social a uno, pues Sí, hay la opción donde dice que no pensión por edad o porque ya está pensionado, bueno, por lo que sea. Pero la cuestión es que si le pasa algo estando bajo el mando de la empresa, sí, ¿quién responde por él? sí, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Ah, que la persona ya tiene 58 años, o sea que ya llegó a la... Pero igual no sería ni mala idea pagarle, igual eso lo puede reclamar cuando ya deje de trabajar, ¿no? Sí, claro, eso le sirve. Sí, ¿Es un señor o una señora? es una señora. Ah, ok, sí, entonces sí. Y profe, bueno, y si yo no le pagara la pensión por la edad, igual la puedo exonerar de los pagos de parafiscales y del 8.5 de salud, ¿cierto? Sí, exacto, sí, Porque la empresa tiene ese beneficio. exactamente. Ah, bueno. Entonces, Oye, está bien chévere esa cartilla. Échale ah, una buena leidita y verá que eso los va a sacar de muchos aprietos. Y aquí la estamos hojeando, nosotros ya la descargamos. Qué bien, qué bien. Sí, aquí la estamos viendo.
Profe, si viera que yo soy tan mala para leer, pero soy muy buena para retener cuando converso con las personas. En serio, pero Y les yo, cojo rápido lo que me quieren decir y lo se aplica, pero a la hora de leer o de hablar me pego unas bloqueadas, profe, que usted no se imagina. no, fui mi chica, pero tienes que practicarlo porque eso sí es bien importante. No, pues, profe, ya me han estrenado. Por ejemplo, yo por regular no presido las asambleas porque yo tengo pues una contadora amiga que es la que me apadrina, es la que me Sí. firma y la que me acompaña. Y este año no me ha podido acompañar y a mí es la que me ha tocado presidir las asambleas, pero solo Dios sabe, qué susto. Ay, no, qué vaina. ¿Y cómo has hecho entonces? Ay, profe, pues yo le digo, ay, pues, como me apoyo en mi esposo, él ese, pues es a un lado mío y si él ve que me estoy pegando, entonces él me ayuda, me da el empujoncito. Pero sí me toca, me parece que es muy duro, muy duro. Sí, Parece que ustedes son muy guapos, así no nos estemos viendo, me parece que ustedes son muy guapos. que nosotros somos muy guapos en el Ay, hecho sí, porque de- ustedes focalizan muy bien, hacen bien sus pausas, se dan a entender a un número de personas de diferentes formas de ser, no, pues me parece que son muy tesos. No, pero eso lo hace la experiencia, o sea, en la medida, a mí me ha tocado pararme ante junta de socios, hacer presentaciones y esos socios que son bien cuchillas, que le tiran a uno y le hacen tremendas preguntas y, hermano, Mm, papalea ahí como pueda, porque usted no puede quedarse callado, no mm, puede demostrar que de pronto no sabe de eso, porque ujú, ahí ya uno la empieza a embarrar. claro, Entonces, pero sí es algo que se aprende, ¿ok? Eso no es un don, eso uno lo va ay, aprendiendo y lo va perfeccionando. Entonces, sí te invito a eso. Hay varios cursitos por ahí en internet gratuitos, mm, ¿cómo se llama esto? En Coursera, ah, de cómo hablar en público. Y le dan a uno tips, le dicen cómo manejar la respiración y todo eso, porque es de unas personas que tiemblan y se les nota, o sea, es que es no, impresionante. y se bloquea uno, es que lo más Exacto. charro. A mí me han hecho preguntas directas que yo las sé, es que yo las he trabajado, yo los he manejado. Y me preguntan de frente y yo me bloqueo, yo no sé qué responder, No, mi no chica, sé qué pero es contestar una, más charro. no, pero mira que es un bloqueo tuyo, eso no es que, o sea, a veces uno mismo ya crea como ese temor Mm, y se pega tanto a que uno no va a poder o que eso es difícil y te creas esa figura en tu propia cabeza y te la crees. no, Entonces no, ahora tienes es que empezar a desaprender eso. vea, profe, yo estoy viendo los viernes procedimiento tributario con la profesora Margarita Jiménez, si no estoy mal. Margarita, Sí, ¿usted qué se llama? Margarita, sí. Y estamos viendo el procedimiento sancionatorio, estuvimos viendo sobre lo del bus, estuvimos viendo Impuestos. de sí, los impuestos de eso, y yo, profe, yo en eso pues me tengo confianza, pues sí, eso es lo que uno maneja. Y profe, ¿usted cree que soy capaz de participar? Ahí todo el mundo habla, todo el mundo, pero No, pero si no. tú sabes, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no participas? Mire que cuando tuve la clase con usted el año pasado, tuve 2 clases con él, ¿cierto? Y yo creo que usted no me conoció la voz, yo creo que me la conocí ahora. Sí, sí, yo sí decía, pero, pero porque yo, si ella ha sido estudiante, ¿será que nunca le ha tocado conmigo? Profe, yo no hablo. El que habla No, acá es él. Hernández que mujer. habla demasiado. Y yo Hernán, que sí. soy muy juda. Pero mira que lo de Hernán es chévere, porque Eso uno, es, profe. por- porque digamos que toca un tema y uno entonces comienza, le coge el hilo y se va formando un buen diálogo, y eso es No, importante. Hernández es eso y él como que todo sabía un poquito y lo que usted dice empieza el tema y de lo poquito que sabe va siguiéndole el hilo y antes va adquiriendo más conocimiento. No, qué vaina, pero sí, yo creo que es algo que tú te creaste en tu cabeza pero así como te lo creaste, lo puedes tumbar. Es Ujú. simplemente empezar a creértelo tú misma
y luego con algunos ejercicios, algunas cositas prácticas, lo vas perfeccionando. Eso uno no se muere con eso, te lo aseguro. Eso uno lo aprende y lo pone en práctica y verás cómo sales adelante. Y es que es muy importante, un contador tiene que hablar, pues, pucha, por lo que sea, ¿sí? Uy, profe, si usted viera yo como me moría de susto hablando con un profesional o teniéndome que enfrentar con alguien que tuviera estudios. Yo no quiero decir que yo no tenga la capacidad por no tener estudios, pero sí me daba pánico terrible, terrible. Y me tocó estrenarme, recién empecé a trabajar ya solita con un proceso en el municipio de acá de impuestos y trajeron a alguien muy teso de la ciudad para poder hacer esas liquidaciones y tocarme sentarme, frentearme con él y decirle que él no tenía la razón por eso y demostrarle por qué. Eso para mí fue muy duro. Pues quedé muy bien con esa persona porque vio Que que sabes. hablaba con alguien que entendía, pero sí fue no, yo salía de ahí pálida y sudando porque había cosas que no eran así, no eran así. Entonces me tocaba frentearlas y supuestamente él era un teso, pues que venía de afuera y esa fue una de mis primeras experiencias, pues fue muy traumático, fue muy de salir pálida de allá de una cada reunión con él, pero ahí voy aprendiendo y voy soltando. No, uno se da cuenta de las personas y no, eso es perfectamente entendible y tú lo puedes sacar al, ay, pues mi chica, hay otra, Profe, yo creo que le llegaron compañeros, luego seguimos hablando. ay, ok, 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 listo, espérame, ¿Listo, Listo, profe? vamos a clase. no me había dado cuenta. ¿Sí? ¿Llegaron? Está Vivian Juliet. Ay, no. Sí, Sí, yo porque profe. solo te veo a ti, Luis, qué raro. No, yo Bueno, sé que aquí en el chat sí veo a Vivian. ah, ok, 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 listo. Listo, pues nada, entonces vamos a clase, vamos a abordar lo último. Voy a, yo estaba compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, tiene la cartilla Ah, de... sí, perfecto, listo. la- Ujú. Hola. Listo, listo. Entonces, vamos con nuestro tema del día de hoy, que es el informe del revisor fiscal. Entonces, pues básicamente el tema ya de lo que tiene que ver con el revisor fiscal, con el examen, el informe, perdón, del revisor fiscal, pues va orientado a varios aspectos. Lo primero que vamos a ver acá es las diferencias entre las normas de auditoría generalmente aceptadas versus las normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Segundo, el revisor fiscal estará aplicando las normas internacionales de auditoría en la auditoría de estados financieros o se las está pasando por encima. Vamos a ver lo que son los decretos únicos reglamentarios sobre las normas de aseguramiento de la información y las normas de información financiera y sus actualizaciones y los elementos que debe contener el dictamen del revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que cuando uno compara las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría, digamos que se visualizan unas claras diferencias entre las nagas y las mías. ¿Ok? Ahora, digamos que el trabajo de compararlas, pues es un trabajo mucho más intenso eh, y básicamente requiere de un análisis muy profundo, pero para efectos de esta presentación, pues vamos a enunciar las que considero son las más significativas. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, las normas de auditoría generalmente aceptadas hacen énfasis en las actitudes éticas del contador en Colombia, mientras que las normas internacionales de auditoría se enfocan más a la profundización técnica del ejercicio de la auditoría. ¿Ok? Entonces las NAGA son más éticas y las normas internacionales de auditoría son más técnicas. ¿Listo? Por otro lado, otra de las diferencias es que las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia no están actualizadas a la fecha y tampoco están en proceso permanente de revisión, mientras que las normas internacionales de auditoría maduran constantemente, ¿sí? Están en constante cambio, en constante crecimiento y
se mantienen muy actualizadas, sobre todo con base en las nuevas cosas que van saliendo. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, las normas internacionales de auditoría, yo diría que van ganando. En tercera instancia, las normas de auditoría generalmente aceptadas no consideran la auditoría en ambientes sistematizados como sí lo hacen las normas internacionales de auditoría. Las normas de auditoría generalmente aceptadas no profundizan sobre el tratamiento de los riesgos, mientras que las normas internacionales de auditoría dedican parte de sus apartes a su pronóstico para la planeación de una auditoría, pero tomando como eje central los riesgos, ¿ok? Por eso se escucha mucho decir que ahora lo que se utiliza son digamos que lo que el término que ahora se utiliza en auditoría es una auditoría basada en riesgos, ¿ok? Pero es precisamente por eso, porque el tema de riesgos es un tema que es transversal en todo el proceso de auditoría, entonces usted lo comienza a contemplar desde desde la etapa de planeación, lo lleva a la etapa de examen y lo empieza también a desglosar en lo que tiene que ver con el informe de auditoría. Entonces, digamos que hoy en día se habla de ese nuevo término y es una auditoría basada en riesgos. Y las normas internacionales de auditoría explican en forma más amplia los procedimientos de auditoría, mientras que las normas de auditoría generalmente aceptadas se enfocan en generalidades para desarrollar una auditoría. Entonces, digamos que a pesar de esto que hemos hablado, ambas normas, tanto las normas de auditoría generalmente aceptadas como las normas internacionales de auditoría, ambas consideran que los ejes centrales de la auditoría son la planeación, la ejecución, la supervisión y el informe. ¿Okay? Lo que sucede es que, digamos que lo hacen desde dos perspectivas muy distintas y con diferencias significativas desde el punto de vista del enfoque. ¿Por qué? Porque sucede que las NAGA, o sea, las normas de auditoría generalmente aceptadas, esas NAGA en Colombia no contemplan la administración del riesgo como algo importante, como algo relevante dentro del proceso de auditoría. Y digamos que ahí entonces, bajo la perspectiva de las NAGA, el enfoque de esas NAGA está más encaminado hacia la detección y no hacia la prevención, como se está haciendo hoy en día en la auditoría. Y pues digamos que eso sí lo consideran las normas internacionales de auditoría cuando se habla sobre todo de revisar los niveles de riesgo de los componentes y evaluar su exposición, eh, considerando, digamos, que lo que es la existencia o la posibilidad de que algo ocurra. Y eso es fundamental, ¿sí? Siempre hemos hablado que un proceso de auditoría debe ir orientado a la prevención y no a la corrección. Y eso precisamente es lo que tiene las NAGA, las normas de auditoría generalmente aceptadas, están orientadas más a ser correctivas que a ser preventivas. Y las normas internacionales de auditoría son más preventivas que correctivas. Y eso tiene mucha ventaja. El simple hecho de ser usted más preventivo, pues eso va a hacer que usted, pues digamos que tenga que hacer menos trabajo, desarrollar menos actividades a nivel correctivo, porque ya todo lo está previniendo. Y lo que está llegando a ocurrir, que de pronto va a tener que corregir, lo va a empezar a corregir, pero no con ojos de salir de ese problema en el que se encuentra en ese momento, sino mirar hacia atrás y ver desde el origen en donde se dio ese problema para evitar que eso se vuelva a presentar en alguna otra oportunidad. ¿Listo? Digamos que aquí considero que las NAGA, o sea, estas vienen siendo las normas de auditoría locales, ¿sí? Estas NAGA sí deberían cambiar y digamos que deberíamos tratar de absorber o de acogernos a las mejores prácticas sin olvidar que pues tendremos siempre que adaptarnos a los cambios y hacer una fuerte inversión de tiempo en capacitar a los futuros contadores en la auditoría, en todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, la auditoría sistematizada, la auditoría en sistemas, todo ese tipo de cosas. Hay que, digamos que eso hoy en día es hacia donde se está replanteando la profesión del contador.
Hoy en día no se busca ya un contador que sea un tenedor de libros, sino se busca un contador más integral, un contador que sepa de sistemas de información. Y cuando digo que sepa de sistemas de información, es que sepa extraer datos de los sistemas de información, que los pueda procesar y los convierta en información para la toma de decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, va a requerir que nuestra profesión pues se modernice desde, no solamente desde el punto de vista contable y tributario, sino también va a haber que empezar a mirar temas de una segunda lengua como mínimo, un inglés, eh, todo lo que tiene que ver con mejorar nuestras habilidades sistemáticas, todo lo que tiene que ver con sistemas de información, eso indudablemente vamos a tener que aprender de eso, o por lo menos no, y yo siempre les digo a mis estudiantes de taller contable sistematizado, yo no busco generar aquí o crear aquí ingenieros de sistemas, ni mucho menos. Lo único que quiero es que a ustedes no les vayan a meter los dedos a la boca simplemente por el hecho de ser contadores, porque los ingenieros tienen esa percepción. Ah, esta gente no sabe nada. Entonces le digo, eso no se puede, o si se puede, entonces me demoro tanto o le cobro tanto, ¿sí? Cuando en la práctica eso no es así, es con unos simples conceptos básicos vamos a podernos nosotros potenciar y vamos a poder ser un poco más autónomos para poder desarrollar nuestro trabajo. Eh, y sobre todo, y algo que hablábamos ahorita con tu esposa, Luis, es el tema de habilidades blandas. Indudablemente esa tiene que ser una fortaleza que tenemos que desarrollar como contadores. ¿Por qué? Porque de por sí el contador no es una persona que le guste trabajar en grupo, es una persona muy aislada, es una persona que se mete a su cubículo y allá con todo ese mundo de papeles se pierde y uno no sabe si está o no está en la oficina. Entonces tenemos que ser un poco más visibles, tenemos que eh, hacernos notar en los momentos más críticos para la organización y hacer nuestros aportes para poder empezar a tener esa visibilización que necesitamos. Pero por otra parte, tenemos que ir a tocar puertas, ¿sí? Necesitamos ir y eh, ser propositivos. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo creen que los podemos ayudar desde el área de contabilidad? O mire, yo tengo un problema en el área contable y quiero ver usted cómo me puede ayudar porque es que usted es el área de producción y la información no me está llegando a tiempo, la información me está llegando de mala calidad, etcétera, etcétera. Entonces, es comenzar a mirar cómo se pueden empezar a mejorar ese tipo de situaciones que se dan en las organizaciones. Y eso es normal. Toda organización tiene situaciones por mejorar, solo que en muchas de ellas, pues digamos que dependemos de, de ese esfuerzo de más que se necesita por parte nuestra, de ir a tocar puertas, de ir a buscar algún otro tipo de solución, pero desde el punto de vista de la realización de un trabajo colaborativo, de un trabajo en grupo, de ser más comunicativos y sobre todo quitarnos, y eso es esto es horrible lo que tenemos los contadores, es que casi siempre hablamos desde un punto de vista muy técnico, ¿sí? Entonces, sí, 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 es que el, eh, el tema de venga, se me fue un aspecto técnico que uno trata en el día a día. Eh, sí, sí, el reconocimiento inicial en en el tema de propiedad, planta y equipo, y uno como que se queda mirándolo, y yo soy un ingeniero civil, micha, ¿qué es eso de propiedad, planta y equipo? ¿Qué es eso del reconocimiento inicial? ¿Qué es el reconocimiento final? Y todo ese tipo de cosas, y nosotros tendemos a caer mucho en ese tipo de tecnicismos. Y eso lo que hace es que nos genera un bloqueo para podernos dar a entender frente a algún tema específico que querramos tocar o abordar con otra persona. Simplemente ¿por qué? Porque nos acostumbramos a hablar de esa manera. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de lograr comprender que la persona que tenemos al frente o que está al otro lado de la pantalla, etcétera, etcétera, puede ser que la persona no conozca de lo que yo le estoy hablando y de pronto me estoy metiendo en un tema, lo estoy confundiendo y esa persona después va a evitarme y pues eso no es tan chévere. Entonces digamos que tenemos que hacer es un esfuerzo en tratar de evitar caer o de cometer esos mismos errores que hemos venido cometiendo durante mucho tiempo, precisamente porque
no hemos pulido esas habilidades, es decir, convertir las cosas, eso que nosotros tenemos perfectamente claro desde el punto de vista técnico de nuestra profesión, convertirlo en palabras castizas para que las otras personas lo entiendan, lo comprendan. ¿Okay? Mm, y volviendo al tema de las NAGA, digamos que otro tema, bueno, otro de los elementos importantes es que al modificar la forma de hacer la auditoría, pues digamos que debemos pasar de hacer una auditoría reactiva a una auditoría proactiva. Y eso, pues obviamente va a requerir que el profesional de la contaduría pública eh, tenga una gran experiencia y sobre todo la posibilidad de ver más allá de lo que está ocurriendo. ¿Ok? No todo puede ser un fraude, no todo es culpa de una persona, puede ser culpa de mmm, algún malware que me instalaron en el equipo y eso de pronto me está extrayendo de a centavos o me está extrayendo de a cantidades mínimas en las cuentas y ahí puede estar el tema del fraude. No necesariamente es una persona propia de la organización y esto es muy dado. Digamos que cuando hay en las empresas el área de tesorería, que es la que maneja los recursos y es la que por lo general da las autorizaciones para los pagos, esos equipos de cómputo son muy sensibles y a esos equipos hay que tenerlos totalmente protegidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente ya sabe cuál, y cuando hablo mucha gente, es gente interna de la organización que sabe que desde ese equipo se hacen transacciones, se digitan claves, se mueven cifras, entonces es muy fácil vía algún medio o algún correo electrónico instalarle algún software malicioso y de ahí empezar a robarle los usuarios, las contraseñas y desde ese punto de vista pues ya empezar a hacer algún tipo de fraude mucho más complejo. Entonces no necesariamente es la persona, el dueño del proceso, sino que puede ser que desde la misma organización hay unas debilidades fuertes a nivel de control interno que hay que empezar a atacar. Primero habrá que detectarlas y segundo empezar a implementar controles que eviten que ese tipo de situaciones se sigan presentando a lo largo de la historia en la empresa. ¿Okay? Eh, digamos que todo esto que estamos hablando, eso son temas que son muy relevantes hoy en día. ¿Por qué son relevantes? Porque las empresas están trabajando con mucha fuerza en un tema muy importante que se denomina gobierno corporativo. ¿Okay? Ese gobierno corporativo requiere, por ejemplo, comités de auditoría, ¿sí? Y es ahí en esos comités de auditoría en donde las normas internacionales de auditoría se consideran muy importantes y digamos que cuando se habla del apoyo de otros profesionales de la contaduría para desarrollar una auditoría a los estados financieros, pues ahí en ese tema resulta preponderante ese tipo de virtudes o ese tipo de cualidades que llega a tener ese contador o en este caso ese revisor fiscal. Y por último, digamos que para los contadores públicos en Colombia resulta muy importante y si digamos que si se quieren especializar en el tema de la revisoría fiscal, pues habrá que necesariamente profundizar sobre las normas internacionales de auditoría y completar con esas normas el conocimiento que tenía de las normas de auditoría generalmente aceptadas, es decir, de las NAGA. ¿Por qué? Porque pues, esto lo va a llevar o lo va a potenciar a usted a desarrollar mejor su trabajo y le va a permitir no solo trabajar en auditorías financieras, sino que le facilitará también en nuestro país el desarrollo de revisorías fiscales. ¿Ok? Y hoy en día se necesita mucho el tema de la revisoría fiscal. ¿Listo? Mm, en segunda instancia, digamos que el revisor fiscal, ¿será que el revisor fiscal en Colombia estará aplicando las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría? Digamos que quienes somos contadores públicos y en algún momento hemos ejercido el rol de revisor fiscal, pues conocemos su dimensión, conocemos las funciones que nos atañe para poder desarrollar la revisoría fiscal, todo lo que tiene que ver, las sanciones que nos pueden caer encima en donde nosotros lleguemos a cometer un error, entre otras muchas cosas, ¿ok? Digamos que
recordar algunas de las funciones que teníamos como revisores fiscales. Digamos que esas funciones están descritas en el Código de Comercio, en los artículos 207 al 215, al 200, no, son 10 artículos, del 207 al 217, ¿ok? Eh, También, pues no solamente nos podemos quedar con esos 10 artículos del Código de Comercio, también nos toca mirar esas disposiciones que se encuentran en el Código de Ética para profesionales de contabilidad, que está reglamentado por el decreto 302 del 2015. Eh, y digamos que hay que estar pendiente a todos los posibles cambios que se vienen frente al tema de la revisoría fiscal en nuestro país. ¿Ok? Y eso digamos que ya lo hemos tocado en varios momentos, pero el tema de la revisoría va a cambiar y va a cambiar fuertemente. Yo creo que para bien, pero de todas formas hay que entrar a evaluarlo de una manera concienzuda. ¿Por qué? Porque digamos que para ejercer el cargo de revisor fiscal la persona debe tener unas características específicas que la diferencien del rol del contador público. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que es importante que nos especialicemos en ese tema, en tema de revisoría fiscal, si es que lo queremos desarrollar más adelante. eh, Seguir estudiando esto cambia constantemente y vuelvo y digo, la revisoría desafortunadamente cambia en la medida en que los delincuentes van avanzando, pero nunca nos hemos podido llegar a poner al frente o adelante de ellos y podernos anticipar a ese tipo de flagelos. Entonces, digamos que el día que lo hagamos, ese día vamos a sentirnos que hemos triunfado en nuestra profesión. Eh, y ahora, digamos que situándonos específicamente en el ejercicio de la revisoría fiscal, eh, pues ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, la revisoría fiscal cumple un papel de gran importancia, no solo para esa empresa, sino para la economía del país. ¿Y por qué? Porque pues, digamos que la revisoría fiscal se constituye como un órgano de fiscalización que lo que hace es que le brinda seguridad a los propietarios de una empresa y también le brinda seguridad a terceros por medio de la fe pública que está dando ese revisor fiscal en los estados financieros de esa empresa, ¿ok? En ese dictamen que se genera al momento de presentar los estados financieros, en ese informe de auditoría que se realiza y sobre todo cuando se emite una opinión profesional. Entonces, en el ámbito nacional, mmm, digamos que sabemos que la revisoría fiscal pues, cobra especial importancia en la economía eh, porque pues su presencia, su, digamos que el hecho de existir esa profesión en nuestro país, la revisoría fiscal, pues se hace obligatoria y necesaria en diferentes entidades como lo que son las sociedades comerciales, las instituciones financieras, el mercado público de valores, ¿sí? Las entidades de economía solidaria, las entidades sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, actuando obviamente esa revisoría fiscal a favor del interés del Estado y de la comunidad. Entonces, pues, digamos que cada vez es más relevante el tema de la revisoría fiscal en nuestro país. Y uno de los aspectos que llama la atención en el ejercicio de las funciones del revisor fiscal es el cumplimiento de esas funciones en entidades de tamaño mediano, pequeño, y muchas de esas entidades se ven obligadas a nombrar un contador público como revisor fiscal para que pueda cumplir con la obligación legal de contar ese tipo de contar con ese tipo de profesionales. Pero vuelvo y digo, el tema no es nombrar a un contador que no tiene experiencia en el ramo, es decir, en la revisoría fiscal. El objetivo es que esta persona que se preparó para ser revisor fiscal, pues sea la que en efecto desarrolle esa actividad, pero no lo puede desarrollar cualquier persona porque fácilmente se va a ver expuesta a cometer errores y un error en revisoría fiscal para el revisor fiscal es bien costoso, ¿ok? No solamente desde el punto de vista de la multa a la que se pueda hacer merecedor, sino también de otro tipo de sanciones, incluyendo la, de pronto poder ir a parar a un establecimiento carcelario. Y eso ya digamos que la hoja de vida queda manchada para ese contador. Entonces,
hay que evitar a toda costa ese tipo de situaciones. Debe ser una persona idónea, una persona que conozca de la revisoría fiscal y tenga experiencia en el tema, ¿ok? Digamos que todo esto de lo que hemos hablado, pues eso conlleva a preguntarnos si los revisores fiscales están aplicando en su auditoría de estados financieros las normas internacionales de auditoría. Eh, digamos que en ese decreto único reglamentario, el 2420 del año 2015, que menciona que, qué tipo de revisores fiscales deben aplicar estas normas, pues digamos que ese tema, esa normatividad debemos conocerla bien para, pues precisamente, evitar caer en errores o evitar eh, cometer algún tipo mm, sí, de error en el desarrollo de nuestro ejercicio como revisor fiscal, precisamente por el desconocimiento de esas normas. Ahora, algo que no se nos puede olvidar es que pues, las normas internacionales de auditoría son, primero, un estándar internacional, ¿sí? Y en segunda instancia, son esos estándares que contienen los lineamientos para poder garantizar que los estados financieros están libres de incorrección material debido a fraude, debido a error. Es decir, al aplicar las normas internacionales de auditoría, se está permitiendo al revisor fiscal emitir una conclusión de seguridad razonable en ese dictamen o en ese informe que ese revisor fiscal debe emitir sobre los estados financieros de la entidad, quienes digamos que están obligados, eh, no las apliquen y de pronto ahí pues lo que pasa es que esas personas estarían faltando a sus responsabilidades y por ende al código de ética. Entonces, sí hay que tener mucha precaución frente a ese tema. Entonces, aquí veíamos, digamos que el decreto 2420 del año 2015 es ese decreto que básicamente lo que hace es que reglamenta la implementación en nuestro país de las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de auditoría y las normas de aseguramiento de la información. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace ese decreto. ¿Listo? Eh, ese decreto, digamos que aquí pues vale la pena mencionar que el Ministerio de Comercio, yo nunca me he podido grabar ese nombre, el Ministerio, bueno, de Comercio, dejémoslo, es más grande el nombre, de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿ok? Y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esos dos ministerios se han encargado de publicar los decretos 2101 de 2016, el decreto 2132 y el decreto 2131, todos tres del año 2016. Y estos decretos lo que hacen es que modifican este decreto 2420 del 2015 de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Y básicamente los temas principales que se tratan en cada uno de estos decretos, el 2101, el 2131 y el 2132, eh, digamos que tratan temas como los siguientes. Por ejemplo, este decreto 2101, eh, digamos que este decreto básicamente lo que hace es que se adiciona el título 5 al marco normativo existente dentro del cual se contienen lo que son las normas de información financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. ¿Ok? Eh, ¿Ustedes recuerdan qué es esa hipótesis? ¿A qué hace referencia la hipótesis de negocio en marcha? Profe, el negocio en marcha es el que garantiza que el negocio seguirá funcionando en el año siguiente al presentado, al que uno está presentando, ¿o no? Perfecto, eso es a lo que hace referencia esa hipótesis de negocio en marcha. Es básicamente digamos que cuando hablamos de hipótesis, es que ese nombre es como muy, muy raro, es un principio fundamental al momento de preparar esos estados financieros en una organización. Entonces, digamos que ese decreto lo que hace es eso. Eh,
digamos que está precisamente elaborado para aquellas entidades que no pueden cumplir con ese principio fundamental o con esa hipótesis de negocio en marcha. Entonces, pues habrá que leerlo para poder interpretarlo bien y decir, bueno, pero ¿y eso de dónde? Y ahí vamos a encontrar el alcance de ese decreto. Digamos que se considera que una empresa o que una entidad cumple con el principio de negocio en marcha cuando cuenta con la capacidad de continuar con sus operaciones durante un futuro predecible sin necesidad de ser liquidada o de cesar en sus operaciones. Eso es lo que significa el principio de negocio en marcha. ¿Ok? Pero también tenemos lo que es el decreto 2131 del mismo año. Eh, Bajo este decreto, digamos que lo que se hizo fue realizar ciertos cambios al marco técnico normativo de las NIF para el grupo 1 mediante la incorporación de un anexo que incluye modificaciones a la NIC 7. ¿Cuál es esa NIC? La de estado de flujos de efectivo. Hace unas modificaciones también a la NIC 12 acerca del impuesto sobre las ganancias y sobre la NIF 15, que hace referencia a lo que son los ingresos procedentes de contratos con clientes. Y básicamente esas modificaciones implementadas mediante este decreto 2131 del año 2016 pues entraron a regir a partir del 1 de enero del año 2018. ¿Okay? Y el último, el decreto 2132 de 2016. Este decreto, digamos que modifica parcialmente el marco técnico de las normas de aseguramiento de la información, eh, el cual, digamos que entró a regir a partir del 1 de enero del año 2018 y su principal novedad eh, va en relación a la incorporación de la norma internacional de prácticas de auditoría 1000. Eso es lo que dice este decreto 2132. Y aquí es preciso recordar que el decreto único reglamentario, el 2420 del año 2015, surge precisamente con el objetivo de compilar y de eh, racionalizar las normas de carácter reglamentario que fueron expedidas en desarrollo de la ley 1314 del año 2009. Es decir, con la ley 1314 del 2009, Colombia da el primer paso para implementar las NIF en nuestro país. Bueno, más que las NIF, las normas de aseguramiento de la información. eh, y lo que se hace después con estos decretos es que formalizan esa implementación. El decreto 2420 es ese decreto único reglamentario que formalizó en nuestro país la ley 1314 de 2009. ¿Ok? Es decir, todo lo que tiene que ver con las normas de aseguramiento de la información y las normas internacionales de información financiera. Entonces, este decreto, el 2420, contiene lo que son las normas de contabilidad e información financiera, contiene lo que son las normas de aseguramiento de la información y contiene también unos anexos técnicos y una derogatoria y unas vigencias. Eso es básicamente lo que contiene este decreto 2420. ¿Listo? Ahora, sucede que a pocos días de su expedición, el mismo ministerio presentó el decreto 2496 de 2015, modificando al mencionado decreto único reglamentario, y en esa norma, en ese decreto 2496, digamos que se hizo, se incorporó información y se realizaron aclaraciones de gran importancia, entre las cuales encontramos las siguientes. Eh, digamos que frente a las normas de aseguramiento de la información, se precisa que los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del grupo 1 y a las del grupo 2, que con base en el promedio de los 12 meses correspondientes al año anterior al periodo objeto de revisión, tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos o más de 200 trabajadores, esas empresas van a tener que aplicar las normas internacionales de auditoría contenidas en el anexo 4 del decreto 2420. Y eso lo tiene que hacer a partir de el 1 de enero del 2016. ¿Ok? Y también se habla ahí de lo que son los estándares internacionales de los servicios de aseguramiento. Básicamente esos estándares están compilados en la norma a partir de la misma fecha. En el caso de las entidades del grupo 1, que sean, digamos que esas entidades que son emisoras de valores o que de pronto son entidades de interés público,
Eh, y digamos que a partir del 1 de enero del año 2017, eh, para las otras entidades, las del grupo 2 o grupo 3, respecto de lo mencionado inicialmente. Entonces, digamos que esto tuvo un gran impacto en la implementación de esa normatividad y de todo ese salto que dio Colombia hacia los estándares internacionales. Ahora, eh, digamos que también es importante que los contadores públicos que no actuando como revisores fiscales realicen algún trabajo de auditoría de información financiera, algún trabajo de revisión de información financiera histórica de periodos anteriores, u otros trabajos de aseguramiento, eh, pues ese tipo de contadores van a tener también que aplicar las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque digamos que eso está también contemplado dentro de ese decreto 2420 y digamos que eso ya hace parte de ese tipo de normatividad que hace que ese tipo de implementaciones de esas normas internacionales de auditoría pues sean obligatorias implementarlas. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo las normas de aseguramiento de la información digamos que tienen injerencia sobre las auditorías y las revisiones de información histórica, que eso pues obviamente deriva en lo que son las normas internacionales de auditoría, sobre todo la 200 y la 810. Tenemos todo lo que tiene que ver, digamos que las normas de aseguramiento de la información también tienen injerencia en el control de la calidad y eso básicamente referenciado en la norma internacional de control de calidad, la NICC 1, todo lo que tiene que ver con la revisión de estados financieros, específicamente con las normas internacionales de trabajo de revisión, lo que se conoce como la norma 2400 y la 2410, todo lo que tiene que ver también con trabajos de aseguramiento de diferentes trabajos de aseguramiento diferentes de auditoría de información histórica, que eso está reglamentado bajo las normas internacionales de trabajos para atestiguar tanto la 3000 como la 3402, o sea, las famosas ISAE. Y por último, trabajos sobre servicios relacionados, que digamos que eso le pega directamente a las normas internacionales sobre servicios relacionados, la 4400 y la 4410. Obviamente, todo esto podrá ser muy internacional, podrá madurar con el paso del tiempo, podrá estarse haciendo mantenimiento en todo momento, pero todo esto descansa sobre el código de ética para profesionales de la contabilidad. No sirve de nada si usted es el mejor contador público del mundo y usted de pronto está desarrollando actividades de revisoría fiscal y es el mejor revisor fiscal, pero si no tiene perfectamente claro esos principios que aparecen en el código de ética para profesionales de la contabilidad, pues digamos que ya empezamos a andar de manera coja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que este código de ética va muy de la mano con las normas de aseguramiento de la información, con las normas internacionales de auditoría y con las NIR. ¿Ok? Entonces, digamos que hay que tenerlo bien interiorizado porque el hecho que yo ya esté trabajando bajo normas de aseguramiento de la información y bajo normas internacionales de auditoría, no significa que yo ya me deshago de ese código de ética. ¿Ok? Aquí están todos los principios que como contadores debemos desarrollar en nuestro trabajo y pues digamos que se convierte en ese referente que debemos tener siempre presente para el debido trabajo en nuestras organizaciones. Eh, Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe contener el dictamen del revisor fiscal? Sucede que estos son algunos de los elementos clave que debe contener el dictamen del revisor fiscal. El primero de ellos es indicar el tipo de estados financieros que se están auditando, si son individuales o separados. Y digamos que en este aspecto, la norma internacional de auditoría, las NIA, exigen que el revisor fiscal indique qué tipo de estados financieros está auditando. ¿Okay? ¿Por qué? Sucede que los estándares internacionales clasifican los estados financieros en individuales y en separados. Estos individuales
corresponden a entidades que no tienen control sobre ninguna otra entidad o que hacen parte de un grupo económico, pero que preparan sus estados financieros únicamente con su información. Y los separados, eh, digamos que esos corresponden a a los estados financieros de una entidad obligada a consolidar y que elabora sus estados financieros considerando a sus inversiones en subordinadas como como lo que debe ser unos instrumentos financieros. ¿Okay? Otro de los aspectos es remitir al resumen de políticas contables significativas. ¿Qué quiere decir eso? Sucede que en la sección opinión del dictamen del revisor fiscal debe remitirse a las notas explicativas y a un resumen de las políticas contables más significativas de esa empresa y de los estados financieros auditados. Entonces, pues eso vale la pena contemplarlo. Pero, ¿qué significa hacer este tipo de resumen? Bueno, más que hacer el resumen, sino indicar dentro de ese informe que se deben remitir a las políticas contables más significativas. Eso quiere decir que el revisor fiscal tuvo que leer juiciosamente todas esas políticas contables para poder determinar cuáles eran las más importantes y a esas que son las más importantes, crearles un resumen a nivel de nota a los estados financieros para que los socios, los posibles socios, todo aquel usuario de la información de la empresa, pues pueda tener acceso a ella y las pueda conocer de primera mano. El tercer aspecto es el indicar el marco de información utilizado para preparar los estados financieros auditados. Al igual que en al igual que en ese punto anterior de remitir al resumen de políticas contables significativas, en la sección de opinión del dictamen de ese revisor fiscal, pues el revisor debe dejar claro bajo cuál de los marcos técnico-normativos compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 del año 2015 han sido elaborados los estados financieros que él está auditando, ¿sí? Y ahí digamos que tenemos que recordar que actualmente en Colombia existen varios grupos de convergencia. Entre ellos tenemos el grupo 1, que aplica el estándar pleno compilado en el anexo 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Tenemos el grupo 2, que aplica el estándar para pymes y que se encuentra compilado en el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Y el grupo 3, que aplica contabilidad simplificada y que está básicamente compilado en el anexo número 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. ¿Okay? En cuarto lugar, habrá que indicar si se utilizaron las normas internacionales de auditoría o las normas de auditoría generalmente aceptadas. Digamos que con la entrada en vigor en nuestro país de las normas de aseguramiento de la información, eh, los revisores fiscales tienen la posibilidad de desarrollar la auditoría de los estados financieros aplicando dos marcos de referencia, según sea el grupo según sea el grupo al que pertenece esa empresa que está siendo objeto de la revisoría. Entonces, si el revisor fiscal presta sus servicios en una entidad del grupo 1 o del grupo 2 que tenga más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o más de 200 trabajadores, pues debe aplicar las normas internacionales de auditoría para poder elaborar el dictamen sobre los estados financieros, eh, todo lo que tiene que ver, y también digamos que una de las funciones del revisor fiscal es pronunciarse frente al control interno en la organización. Entonces, pues ahí también se puede aprovechar para hacer eso. Eh, los demás revisores fiscales continuarán aplicando lo que son las normas de auditoría generalmente aceptadas para nuestro país. ¿Okay? En quinto lugar, tenemos el hecho de incluir la declaración de independencia. En este punto, la declaración de independencia debe incluirse en la sección fundamento de opinión y debe especificar si se realiza de conformidad con los lineamientos del Código de Ética, que se encuentra también compilado en el anexo 4.1 del Decreto Único Reglamentario 2420,
el sexto, digamos que hace referencia a señalar si la evidencia obtenida por el revisor fiscal fue suficiente y fue adecuada. Sucede que en el literal A del párrafo 11 de la NIA 700, en ese, eh, en ese párrafo se señala que el revisor fiscal debe expresar en la condición, en la conclusión sobre la opinión que se ha formado de la auditoría, si los procedimientos de esa auditoría le han permitido obtener evidencia suficiente y adecuada para poder expresar su dictamen, considerando que si ello no le fue posible, pues es preciso que su dictamen sea emitido con salvedades o con una abstención de opinión según sea el caso. Pero cualquiera de las dos es bastante crítica para oídos de la superintendencia de sociedades, para la superintendencia eh, financiera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, elementos que debe contener el dictamen del revisor fiscal. Es decir, hay que incluir digamos que los elementos que debe contener el dictamen del revisor fiscal deben ser tres. ¿Sí? El primero es incluir las secciones, informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, y el otro, la otra sección denominada opinión sobre la efectividad del control interno. Estas secciones tienen el propósito de cumplir con lo dispuesto en los artículos 208 y 209 del Código de Comercio. Y esos artículos enuncian, entre otros requerimientos, que el revisor fiscal debe manifestar si la entidad conserva adecuadamente la correspondencia, conserva adecuadamente los comprobantes y los libros de comercio. ¿Será que la organización efectuó oportunamente el pago de la seguridad social de sus trabajadores? Y si el sistema de control interno es efectivo, entre otros aspectos. En tercer lugar, pues habrá que incluir el párrafo de énfasis de conformidad con la NIA 706. Este párrafo de énfasis, digamos que debe incluirse solo si el revisor fiscal considera necesario llamar la atención de los usuarios de los estados financieros a propósito pues, de una cuestión fundamental para comprenderlos. Ahora, debe tenerse en cuenta que este párrafo no constituye otras revelaciones que está en la obligación de realizar el revisor fiscal, como la que se hace cuando existe incertidumbre sobre la continuidad de la empresa como negocio en marcha. ¿Okay? Aquí digamos que podría incluirse un párrafo de énfasis cuando, por ejemplo, existe incertidumbre respecto a futuros litigios, hechos significativos que ocurran entre las fechas de los estados financieros y la del dictamen, ¿ok? O de pronto una catástrofe grave que pueda llegar a afectar la situación financiera de la entidad. Y por último, pues habrá que incluir un párrafo sobre otras cuestiones según la NIA 706. Y digamos que en este punto se puede referenciar en cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros, que obviamente pues, sean relevantes para los usuarios de la información. Y se ubica este párrafo, se ubica después del párrafo de énfasis. ¿Okay? Entonces digamos que es como la secuencia, el paso 1, el paso 2 y el paso 3 que se deben seguir al momento de elaborar el dictamen de ese revisor fiscal. ¿Ok? No sé ahí qué inquietudes tengan, qué preguntas tienen al respecto. No, profe, todo está claro. Ok, Luis, listo. Pues esto era lo que nos hacía falta para cerrar el curso. Entonces, pues nada, ya pues lo que me queda es agradecerles por la constancia en el curso, en la materia, por la participación que tuvieron. Y pues nada, yo creo que nos veremos más adelante. ¿Cuándo acabas, Luis? ¿Qué te falta para culminar? No, todavía me falta mucho. Yo creo que nos vamos
más o menos hasta mitad del año entrante. Si no es que es un poquito Vaina. más. Sí, nosotros es que este es apenas el tercer trimestre ya de la profesional. Ok. ¿Y ya vieron NIF? Sí, ya vimos NIF con la profe Paula. Yo voy con él. Ah, qué bien, qué Ay, chévere. Y Elena vio NIF con usted. Ah, sí. El Vea, trimestre pues, pasado, sí. qué vaina. Ah, bueno, ¿y planeación tributaria? Planeación tributaria, no, no la hemos visto todavía. ¿No? Ok, No. esa es bien Esa chévere. tenemos que tomarla, yo creo que para este próximo trimestre. Qué bueno, chévere, chévere. Sí, si Dios quiere, ahí nos veremos porque esa materia es bien interesante y es bien bonita. Y se tocan muchos temas de mucha actualidad, entonces sí, vale la pena. Exacto, ¿no? Y que es una de las partes de los contadores que hacen las planeaciones tributarias son los que más requerimientos tienen. Tienen que tener la máxima experiencia y el máximo conocimiento para no embarrarla. Exactamente. Sí, es muy fácil cometer errores en ese tipo de situaciones. Sí, sí. Ah, bueno, profe, no, mi Dios le Bueno, pague. no, Aprendimos muchísimo y fue una clase muy entretenida, muy buena. qué chévere, Luis. Pues me alegra mucho y pues nada, hermano, nos estaremos hablando en otra oportunidad. Ojalá que sea pronto. Lo mismo para tu esposa. Y pues ahí Muchas estamos, gracias. hermano. Ahí estamos presentes. Listo, profe. Profe, ¿cuándo comenzamos trimestre? Uy, no sé, hermano. Creo que eso es como dentro de un mes. Usted sabe que eso allá es rápido. Ah, sí. Sí, esa vaina. Eso Sí, sí. llega. Pero es que lo que me asusta es que este año va volando. Esto va rapidísimo. Sí, hermano. Sí, con mi chica ya ya en abril y En abril es que, ¿qué hace que estábamos en diciembre? Y vea, ya estamos volando. no, terrible. Sí. Bueno, Luis, muchas gracias, hombre. Cuídate mucho. Vivian, te agradezco mucho también la asistencia. Y pues nada, nos estamos hablando cualquier cosa, ¿ok? Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. No, 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 a ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas noches.